Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el aparato reproductor y después el circulatorio. Llamados comúnmente genitales, el aparato reproductor femenino y masculino tienen la función de trabajar juntos en la reproducción sexual. Este es un proceso que involucra la meiosis, es decir, la formación de gametos sexuales femeninos y masculinos que se fusionan en la fecundación, dando lugar al desarrollo embrionario, el cual culmina con la formación de un nuevo ser. Aunque ambos sistemas favorecen la preservación de la especie, cada uno posee órganos con funciones específicas en el cuerpo. Por un lado, la anatomía del sistema reproductor femenino cuenta con órganos que protegen al feto durante todas las etapas del embarazo, hasta el momento del parto. Para cumplir con este proceso, el aparato femenino se divide en genitales internos y externos. En los órganos internos se encuentran los ovarios. Los ovarios son glándulas sexuales femeninas situadas en ambos lados del útero. Su forma y tamaño es el de una almendra. Cada ovario desempeña dos funciones importantes. La primera es la producción de estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas, las cuales ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. La segunda función de los ovarios es la liberación mensual del óvulo durante la vida reproductiva. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se fija al endometrio y se forma el embrión. Si esto no ocurre, el endometrio se desprende formando parte del ciclo menstrual. En el ciclo menstrual también participan las trompas de falopio, cuya misión es transportar los óvulos que se desprenden durante la menstruación y llevarlos hasta la zona del útero. Este es el camino que siguen los espermatozoides para poder fecundar al óvulo, reproduciendo un cigoto que es diploide. Si se da esto último, será el útero o matriz en donde se implante el óvulo fecundado o cigoto, y desde ahí recibirá protección y sustento durante los 9 meses que tarda en desarrollarse un nuevo ser. Por su parte, la vagina será el canal que sirva para dar salida al bebé durante el parto o bien ser el paso natural al flujo menstrual. Esa cavidad también permite la fecundación interna durante la relación sexual. La vagina, junto con el monte de Venus, el clítoris, los labios mayores y menores, forman la vulva. Estos órganos desempeñan tres funciones principales. 1. Permitir la entrada de espermatozoides en el organismo. 2. Proteger los órganos internos de agentes infecciosos. 3. Proporcionar placer sexual. Al igual que el aparato reproductor femenino, el órgano masculino tiene como función biológica la reproducción. Para llevar a cabo este proceso, se vale de los órganos internos y externos. En los primeros se encuentran las vesículas seminales, los conductos deferentes y eyaculadores, la próstata, la uretra y las glándulas bulbouretrales. En las partes externas se encuentran los testículos, el pene y el epidídimo. Los testículos son de forma redondeada, se encuentran en la zona pélvica detrás de la base del pene, alojados en el interior de una cubierta llamada escroto o saco escrotal. Su función es producir los espermatozoides y liberar testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entre este sistema de conductos deferentes se encuentra el epidídimo, el cual se encarga de almacenar los espermatozoides para su maduración, hasta ser conducidos al exterior a través del pene. Los espermatozoides miden 0.05 milímetros de largo y se desarrollan en unos tubos muy pequeños llamados túbulos seminíferos. Tienen apariencia de renacuajo, utilizan su cola para desplazarse y en su cabeza almacenan el material genético. Durante su viaje, los espermatozoides se trasladan por el epidídimo, donde completan su desarrollo. Después de unas 5 semanas, llegan hasta el conducto deferente o eyaculador.
Las vesículas seminales y la glándula prostática producen un líquido blanquecino llamado líquido seminal o semen. Cuando el hombre recibe estímulos sexuales, este líquido se mezcla con los espermatozoides, ocasionando que los tejidos del pene se llenen de sangre, haciendo que los músculos de la zona se contraigan para impulsar el semen hacia afuera a través de la uretra y lograr con esto la eyaculación. Recordemos algunas de las funciones que lleva a cabo el aparato reproductor masculino. En cuanto al aparato reproductor femenino, recordemos que se encarga principalmente de la producción de dos hormonas fundamentales, los estrógenos y la progesterona, además de la liberación mensual del óvulo durante la vida reproductiva, siempre y cuando no se lleve a cabo la fecundación y éste se libere a través de la menstruación. Ambos sistemas son básicos como factores reproductivos y contribuyen en la preservación de la especie. Te recomendamos que investigues más sobre este tema. Consulta los links. Ok, voy a dejar de compartir. Voy a hacer unas pequeñas preguntas a ver si te acuerdas. ¿Cómo se dividen los órganos? Tanto masculino como femenino. En el femenino eran las trompas de falopio, Eso está bien. Esos son los que componen, pero nos dice que se dividen en órganos internos y en órganos externos, ¿sale? Que tienen diferentes funciones. Esa es una. Eso está bien lo que mencionaste. A ver, ¿te acuerdas qué hormonas se producen? en el hombre es la testosterona Muy bien. y en la mujer la progesterona, creo. Ok, ¿y falta otra de la mujer? Algo así, Estrógenos, muy bien. Ok. Ahí no te voy a preguntar más porque no se vale que nada más a ti solito te pregunte. Voy a compartir el otro video que es acerca del aparato circulatorio. ¿Tú me dices si se ve una carretera? Ya. Ok, perfecto. Así como el tráfico nos permite ir al trabajo o incluso a la escuela o casa, de forma muy parecida la sangre fluye a través de todo nuestro cuerpo para llevar nutrientes y eliminar desechos rápidamente. Cuando este tráfico se interrumpe o el flujo sanguíneo, el funcionamiento normal se hace más lento o se detiene. En el cuerpo humano, las células necesitan principalmente dos cosas: eliminar sus desechos y además poder recibir oxígeno y nutrientes. Estas funciones las realiza a través del sistema circulatorio, el cual está formado por el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos y el sistema linfático. La sangre también transporta materiales producidos por el sistema inmunológico que ayudan a combatir las enfermedades, también conocidos como glóbulos blancos, y pueden contener fragmentos celulares y proteínicos que ayudan a la coagulación de la sangre. Adicionalmente, el sistema circulatorio distribuye el calor en todo el cuerpo para ayudar a regular la temperatura. Así como en las carreteras existen vías que separan al tráfico y rampas de acceso que permiten la entrada o salida de autos a estas vías, de forma similar, el cuerpo también tiene una red de canales que son los vasos sanguíneos. De manera general, podemos hablar que existen tres tipos de vasos sanguíneos. En las arterias se transporta sangre rica en oxígeno o sangre oxigenada. Estas se transportan desde el corazón hacia el cuerpo. Estos vasos fuertes de paredes gruesas son elásticos y además son duraderos, capaces de resistir las altas presiones que ejerce la sangre bombeada por el corazón. Las arterias se ramifican por todo el cuerpo como las ramas de un árbol y su diámetro se va reduciendo cada vez más a medida que se alejan del vaso principal. Las ramas más pequeñas son llamadas capilares. Estos capilares son vasos sanguíneos microscópicos, es decir, muy pequeños, en los que ocurre el intercambio de importantes sustancias y desechos. Las paredes de los capilares solo contienen una célula de grosor,
o sea que son muy delgaditos para permitir que puedan pasar sustancias a través de sus paredes. Una vez que la sangre va de las arterias a los capilares, pasa hacia otros vasos sanguíneos conocidos como venas. Las venas llevan sangre pobre en oxígeno o desoxigenada de regreso al corazón. Las paredes endoteliales de las venas son mucho más delgadas que las paredes de las arterias. La presión de la sangre disminuye cuando fluye por los capilares antes de entrar a las venas. Es decir, que cuando la sangre llega a las venas, el bombeo del corazón tiene menos efecto sobre el flujo de la sangre que va en ellas. Entonces, ¿cómo es que si tiene mucho menos fuerza puede seguir fluyendo a través del sistema circulatorio? La respuesta es muy sencilla. La sangre sigue fluyendo porque las venas están ubicadas cerca de músculos óseos y la contracción de los músculos permite que la sangre siga en movimiento. Además, las venas más grandes del cuerpo también tienen unos pliegues que reciben el nombre de válvulas. Estas válvulas son las que evitan que la sangre se regrese. También los movimientos respiratorios ejercen presión sobre las venas del pecho, forzando la circulación de la sangre de regreso al corazón. Si observas la imagen, puedes darte cuenta que la sangre fluye en dos circuitos. Primero, pasa del corazón hacia los pulmones y después del corazón hacia todo el cuerpo. El lado derecho del corazón bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones y el lado izquierdo del corazón, una vez que ya había regresado a los pulmones, el lado izquierdo lo lanza hacia todo el cuerpo. La sangre del cuerpo fluye hacia el interior de la aurícula derecha. De ahí va hacia el ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar viaja del ventrículo hacia los pulmones, los que se encargan de oxigenarla, porque fluye a través de los capilares. En este punto, cuando encontramos a los capilares, aquí es en donde se da el intercambio, ya que la sangre se oxigena obteniendo oxígeno de la atmósfera y libera dióxido de carbono, es decir, se deshace de los desechos, pero obtiene oxígeno que le va a servir. Una vez oxigenada la sangre en los pulmones, ahora va a regresar al corazón a través de la vena pulmonar, ingresando hacia la aurícula izquierda y pasando después al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo entonces bombea la sangre hacia el interior de la arteria más grande del cuerpo, que se llama aorta. Después de eso se va ramificando por todos lados para llegar a todo el cuerpo y en los capilares también. Es importante resaltar que estos vasos sanguíneos tan delgaditos, conocidos como capilares, están en contacto estrecho con las células de todo el cuerpo. En este caso, la sangre libera el oxígeno en las células corporales por difusión y el dióxido de carbono pasa de las células a la sangre también por difusión. La sangre desoxigenada luego regresa a la aurícula derecha por las venas. La sangre es el fluido de la vida, ya que transporta sustancias importantes por todo el cuerpo y además contiene células vivas. En la sangre podemos encontrar el plasma, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y también las plaquetas. Los glóbulos rojos tienen la apariencia de discos hundidos en el centro y su función es distribuir el oxígeno por todas las células corporales. Además, estos se desarrollan en la médula, que es la parte central de los huesos grandes. Carecen de núcleo y solo viven aproximadamente 120 días. Los glóbulos rojos constan en su mayoría de una proteína que contiene hierro, llamada hemoglobina. Las plaquetas son
Fragmentos celulares que juegan un papel importante en la formación de coágulos. Cuando un vaso sanguíneo es cortado, las plaquetas se acumulan y se adhieren al vaso en el lugar de la herida. Luego liberan una sustancia química que produce una proteína llamada fibrina, la cual es conocida también como factor de coagulación, que se encarga de formar muchas fibras a través de la cortada y atrapar las plaquetas de la sangre y los glóbulos rojos. A medida que más plaquetas y glóbulos rojos quedan atrapados, se forma un coágulo. Los glóbulos blancos son diversos y básicamente su función es proteger al cuerpo. Al igual que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se producen en la médula, pero además tienen ciertas diferencias importantes con los glóbulos rojos. En primer lugar, una gran cantidad de glóbulos blancos se traslada de la médula a otros sitios del cuerpo para madurar. También, a diferencia de los glóbulos rojos o eritrocitos, existen menos cantidad de leucocitos o glóbulos blancos. Aproximadamente existe un glóbulo blanco por cada 500 o hasta 1000 eritrocitos. Además, los glóbulos blancos tienen núcleo y la mayoría vive durante meses o incluso años. El plasma corresponde a la parte fluida clara y amarillenta de la sangre y es más del 50% de esta. El 90% del plasma es agua y un 10% es material diluido. Plasma transporta varios productos desdoblados durante la digestión, como por ejemplo la glucosa y las grasas. También transporta vitaminas, minerales y mensajeros químicos como las hormonas, que le dicen a nuestro organismo que realice ciertas actividades como la absorción de glucosas por las células, y además recoge los desechos celulares. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Bien, voy a dejar de compartir. Y te hago, no te preocupes, poquitas preguntas. A ver, ¿te acuerdas cuáles son los 3 tipos de vasos sanguíneos que hay? No eran los... No, creo que eran las venas. Ahí va, venas. Y hay otros 2, acuérdate. Es capilares Muy bien. ¿Y uno más? y... ¿Cómo se llama? Arteria. Muy bien, esos, están perfectos. ¿Cuáles son las 3 sustancias que se encuentran en la sangre? Perdón, las 4 sustancias que se encuentran en la sangre. Ay. Era lo de los glóbulos rojos, Exacto, ¿sí? los ¿Esa es glóbulos una? blancos, ¿Sí? las plaquetas, Muy bien. y había otro, no me acuerdo cómo se llama. Plasma. Sale. Un Ese plasma. está perfecto. Ya que terminaríamos lo que son del contenido de aparatos, en la siguiente sesión, el día de mañana, vamos a ver lo que son los sistemas del cuerpo humano. Entonces, para que lo revises, ojalá y se incorporen tus demás compañeros para que podamos hacer el jueguito que les decía del Jeopardy. ¿Vale? Entonces, para que repases eso y lleves ventaja. Entonces, hasta aquí quedaría la sesión del día de hoy. Dejo de grabar y pues nada, cuídate, que te vaya muy bien.